Mi nombre es Isabel. Tengo 42 años y vivo en un pequeño pueblo de la Sierra de Chiapas, tan recóndito que parece dormirse cada atardecer. Aquí, la vida de una mujer casada como yo se resume en limpiar, cocinar y esperar a que el día termine. Mi mundo es una repetición interminable, como un eco lejano. Estoy casada desde hace 20 años con Jorge, un hombre tan trabajador como una mula de carga, pero tan rutinario y frío que hace años dejó de mirarme como una mujer. A veces siento que soy más una sombra en su casa que su esposa. Una pieza de mobiliario más, igual de silenciosa e inerte. Trabajo en la capital, Tuxtla Gutiérrez, a 1 hora de distancia en autobús. Soy limpiadora en un rascacielos de oficinas. Llego temprano, con la primera luz del alba, y me paso el día fregando suelos, recogiendo papeles y sacudiendo un polvo que no me pertenece. El cansancio se me pega a la piel como el olor de los productos de limpieza. Son olores que me persiguen, el del cloro, el del amoníaco, el del jabón de pino, aromas que se adhieren a mi ropa y a mi alma, recordándome cada instante que no soy dueña de mi vida, ni siquiera de mi propio olor. Al anochecer, tomo siempre el último autobús, el de las 11 de la noche, para regresar a casa. Ese trayecto se ha convertido en mi único momento de silencio, mi respiro entre una ciudad que me ignora y una casa donde nadie me espera de verdad. Me gusta pensar que soy una fugitiva, una prófuga del tiempo, de mi propia realidad, aunque solo sea por 1 hora. El autobús nunca va lleno a esas horas. A veces viajan estudiantes rezagados, algún otro trabajador nocturno como yo, o personas que vuelven de visitas familiares. Pero casi siempre, al final del recorrido, quedo yo sola. Y allí, al frente, el conductor. Un hombre de unos 60 años, con el cabello plateado como la escarcha y el rostro curtido por los inviernos de la carretera. Apenas hablaba. Solo saludaba con un gesto cuando yo subía. Su presencia era parte de la rutina, el hombre que conducía mi regreso noche tras noche, sin que yo me preguntara nada sobre él. Nunca imaginé que aquel invierno, con las carreteras cubiertas de nieve y el pueblo aislado, esa rutina se rompería. Mis días eran un espejo que se repetía sin descanso. Me levantaba antes del amanecer, encendía la estufa de leña, preparaba café para Jorge y apenas cruzábamos unas palabras antes de que él saliera a su taller de herrería. Yo me quedaba un momento mirando por la ventana, viendo cómo la escarcha cubría los tejados del pueblo, y pensaba que mi vida se parecía a ese paisaje, fría, inmóvil, sin colores. Luego tomaba el autobús para llegar a la ciudad. El trabajo nunca fue un sueño, pero era lo único estable que encontré. Pasaba las horas recorriendo pasillos silenciosos, sacudiendo escritorios ajenos, vaciando papeleras repletas de papeles que contaban vidas que no eran la mía. Al final del día, volvía a casa cansada, con los hombros encorvados, sabiendo que me esperaba un silencio aún más pesado. El único respiro lo encontraba en el autobús de las 11. A esa hora, las calles de Tuxtla estaban casi desiertas. Me gustaba sentarme siempre en la tercera fila, junto a la ventana. Allí, apoyaba la frente en el cristal y veía las luces pasar como destellos fugaces, preguntándome cuándo fue la última vez que me sentí viva de verdad. El conductor estaba siempre al frente, en silencio. Un hombre robusto de ojos claros que parecían atentos a todo. Nunca hablaba más de lo necesario. Buenas noches, al subir, un gesto con la cabeza al bajar. Pero había en él algo que me llamaba la atención. Una calma extraña, como si llevara encima todos los inviernos de la carretera y supiera convivir con ellos. Comencé a observarlo en secreto. La manera en que ajustaba los guantes antes de arrancar. Cómo acomodaba el retrovisor, como si se preparara para una danza que solo él conocía. Me fascinaba la seguridad en cada uno de sus movimientos, la firmeza de sus manos sobre el volante. Esas manos, curtidas y fuertes, eran una contraposición perfecta a la fragilidad que sentía en mi propia vida. Había algo en la simpleza de su trabajo, en la confianza con la que dominaba la máquina, que me resultaba extrañamente atractivo. Era un fetiche, el fetichismo del control,
del poder silencioso. Me transmitía una paz que no tenía, un contraste absoluto con la inseguridad que yo sentía en mi propia vida. Durante semanas no pasó nada. Él seguía siendo solo el hombre que me llevaba a casa. Pero poco a poco me descubrí esperando con ansia subir al autobús, sentir su breve mirada en el retrovisor y saber que, por una hora, mi mundo dependía de sus manos. Y sin darme cuenta, empecé a imaginarlo más allá de ese asiento, más allá de esa rutina. Algo dentro de mí empezaba a despertarse, aunque yo aún no sabía que la nieve y el invierno pronto nos empujarían a un destino del que ya no habría regreso. La primera vez que él rompió el silencio fue una noche de martes. La nieve caía suave, cubriendo el parabrisas con un manto blanco que los limpiaparabrisas no daban abasto a despejar. Yo iba en mi sitio de siempre, tercera fila junto a la ventana, con las manos frías apretadas contra mi regazo. Había elegido un vestido sencillo, de lana en tono tierra, y una pasmina bordada que me regaló mi madre hace años. Siempre me vestía con la esperanza secreta de que él notara algo más que mi figura encorvada por el cansancio. Apoyé la frente en el cristal, sintiendo el gélido contacto, y me perdí en el movimiento monótono de la ciudad desierta, que parecía estar conteniendo el aliento. Este invierno va a ser largo, dijo él de repente, sin apartar la vista de la carretera. Su voz era grave, gastada, como si la llevara grabada el viento de la sierra. Me sorprendió tanto que tardé unos segundos en responder. Me removí en mi asiento y levanté la vista, mi corazón latiendo más rápido. Sí, parece que no va a darnos tregua, le dije, y mi voz sonó más débil de lo que quería. Él asintió despacio. El motor del autobús rugía y por un momento no se escuchó más que el golpeteo de la nieve contra los cristales. Aquella frase, tan simple, rompió el muro invisible que nos separaba. Me hizo sentir menos invisible, menos sola. Las noches siguientes, cada vez que subía, había un saludo distinto. Un comentario sobre el frío, sobre la carretera resbaladiza, o sobre lo poco que quedaba de combustible en el depósito. Eran frases pequeñas, apenas un hilo de conversación, pero para mí eran como chispas en la oscuridad. Una vez, me preguntó si siempre volvía a esa hora. Sí, le dije. Es el único momento del día que siento mío. Él me miró un instante por el retrovisor. Esa mirada, más que todas sus palabras, me atravesó. En sus ojos grises, vi una comprensión silenciosa. Yo también prefiero la noche, dijo. La carretera está sola y uno puede pensar. No supe qué contestar, pero desde entonces cada noche me descubrí deseando que hablara. Sus frases breves se fueron volviendo más largas, más cálidas. Me contaba anécdotas de sus viajes, de cuando en su juventud había conducido rutas más largas por todo el estado de Chiapas, de cómo conocía cada curva de ese camino como si fuera la palma de su mano. La confianza con la que hablaba, la autoridad en su voz, me fascinaba. Me gustaba ver sus manos, callosas y firmes, envolviendo el volante. Para mí, esas manos eran un símbolo de seguridad y control, una fantasía a la que me aferraba en mi vida tan fuera de control. Era mi fetiche secreto, la fortaleza de sus manos, la tranquilidad que me transmitían, era el único deseo que me permitía sentir. Yo, en cambio, le hablé de mí con cautela. Le conté que trabajaba limpiando oficinas, que vivía en el pueblo con mi marido, que los inviernos se me hacían eternos. Omití, claro, todo lo demás. No mencioné la soledad que me carcomía, ni la sensación de estar marchita. Aún así, sentía que él lo sabía, que lo adivinaba en mi voz cansada, en mi forma de bajar la mirada cuando nuestras miradas se cruzaban en el espejo. Cada conversación era como una chispa en medio de la oscuridad, y aunque yo lo negara, ya empezaba a esperar con ansias la noche, el siguiente comentario, el siguiente cruce de ojos. El invierno se apretaba sobre nosotros con una dureza que no recordaba en años. Cada noche, cuando subía al autobús, llevaba las botas húmedas, las manos heladas y el aliento blanco que se quedaba flotando en el aire. Afuera, la carretera se volvía un desierto de hielo y, adentro,
solo quedábamos él y yo, refugiados en aquel cascarón de metal. Una noche, mientras la tormenta arreciaba, me contó que llevaba 20 años conduciendo aquella ruta. Podría hacerla con los ojos cerrados, dijo con orgullo. Conozco cada curva, cada piedra, cada señal oculta por la nieve. Yo sonreí. Entonces, yo también soy parte de tu rutina, me atreví a decir. Él me miró un segundo en el espejo y luego volvió la vista al frente. Sí, Isabel, murmuró. Tú también. Ese reconocimiento me hizo temblar por dentro. Sentí que dejaba de ser una pasajera cualquiera para convertirme en algo más, una presencia esperada, una compañía silenciosa en sus noches de carretera. El autobús avanzaba, yo apoyaba la frente contra el cristal frío, y pensaba en lo que estaba ocurriendo. La nieve seguía cayendo sin descanso, cerrando caminos, aislando pueblos enteros. Algo me decía que pronto no sería solo un comentario de viaje, que aquella tormenta nos tenía preparado un destino distinto. Y aunque no lo confesara en voz alta, lo esperaba con ansias. La tormenta estalló una noche de viernes. Desde la ventana de la oficina ya había visto cómo la nieve caía sin tregua sobre la capital, pero no tenía otra opción, debía volver al pueblo. Subí al autobús de las 11 con las botas empapadas y las manos rígidas de frío. Él estaba allí como siempre, con el gorro de lana y el abrigo pesado. Me saludó con un gesto breve, aunque en su mirada había una preocupación que no intentó ocultar. Va a ser un viaje difícil, dijo al arrancar. El motor rugió y nos internamos en la carretera blanca. Al principio todo parecía normal, las curvas conocidas, las luces parpadeando a lo lejos, la nieve acumulándose en los bordes. Pero pronto la ventisca se volvió tan densa que apenas podíamos ver unos metros por delante. El limpiaparabrisas golpeaba sin descanso, impotente ante aquel muro blanco. Yo me abrazaba a mí misma en el asiento, con mi falda de pana y mi blusa de punto, viendo cómo el autobús avanzaba con lentitud, como un animal cansado. El silencio era tan espeso que cada crujido de la carrocería me hacía contener el aliento. Ricardo no hablaba, solo apretaba el volante con las manos firmes, el ceño fruncido, los ojos fijos en la nada. De pronto, el vehículo se sacudió con un golpe seco. El motor bufó, tosió y se apagó. El autobús quedó detenido en medio de la carretera, rodeado de nieve por todos lados. Afuera no había luces de casas ni señales de vida, solo la tormenta rugiendo como un monstruo invisible. No podemos seguir, dijo con voz grave. Tendremos que esperar a que despejen el camino. La calefacción murió poco después y el frío comenzó a filtrarse por cada rendija, mordiendo la piel de mis brazos y piernas. El silencio se volvió insoportable. Yo lo miraba buscando alguna certeza, pero en sus ojos solo había la calma resignada de quien ya ha pasado por tormentas así. El tiempo se alargaba. Minutos, horas, ya no lo sabía. El frío calaba los huesos y yo empezaba a tiritar sin poder controlarlo. La blusa fina no me ofrecía ninguna protección y mis hombros se encogían. Él se levantó, se quitó su abrigo grueso, con olor a lana húmeda y a humo de leña, y lo colocó sobre mis hombros. No quiero que te congeles, dijo, y por primera vez su voz sonó más íntima que distante. Nuestras manos se rozaron al ajustar la tela sobre mis hombros. Fue un contacto breve, un simple roce, pero en aquel silencio helado significó todo. Sentí la aspereza de su piel, la calidez que emanaba su cuerpo, un contraste brutal con el aire gélido que nos envolvía. Afuera, la ventisca seguía golpeando el autobús, pero dentro, envuelta en su abrigo, algo distinto comenzaba a encenderse. Yo lo sentí con claridad. Ricardo se volvió a sentar en su lugar, pero ahora su mirada a través del espejo era diferente, más intensa, más cargada. El frío nos había juntado, pero algo más profundo comenzaba a despertar en ese silencio compartido. Yo lo supe en ese instante. La tormenta no solo nos había atrapado en la carretera, nos había atrapado el uno al otro. Me levanté de mi asiento,
movida por un impulso que no pude reprimir. El autobús era un ataúd de hierro cubierto de nieve, pero para mí, en ese momento, era el lugar más seguro del mundo. Caminé por el pasillo y me senté a su lado, en el asiento del conductor. Su brazo rodeó mis hombros y me apretó suavemente contra él. Sentí como su respiración se mezclaba con la mía, como el latido de su corazón golpeaba lento pero firme contra mi mejilla. El tiempo se volvió borroso. No sé cuánto rato pasamos así escuchando la ventisca afuera, pero cada minuto que pasaba, la distancia entre nosotros se hacía más pequeña. ¿Estás mejor?, preguntó con voz baja, casi un susurro. Sí, gracias a ti, respondí, mi voz tembló más por lo que sentía que por el frío. Su mano, grande y áspera, me acomodó el abrigo sobre los hombros. El roce fue leve, pero mi piel reaccionó como si me hubiera tocado fuego. Y entonces, sin pensar, me incliné hacia él. Nuestros labios se encontraron con una suavidad inesperada, como si ambos hubiéramos estado conteniendo ese momento desde hacía noches enteras. Fue un beso breve, tembloroso, pero lleno de vida. Cuando nos separamos, me quedé mirándolo con el corazón desbocado. Afuera, la tormenta seguía golpeando el autobús, pero yo ya no tenía frío. Sabía que habíamos cruzado un límite invisible y que nada volvería a ser igual. El silencio que siguió fue aún más intenso que la ventisca afuera. Y aunque no había sido un accidente, la tormenta había creado el espacio perfecto para que nuestro secreto naciera. El amanecer llegó teñido de blanco. La ventisca había cedido y por los cristales empañados del autobús vi cómo la nieve brillaba bajo un sol pálido y cruel. Estaba envuelta en sus brazos, el abrigo caído sobre nosotros, y por un instante deseé que el tiempo se detuviera allí para siempre. El rugido de un motor lejano rompió el silencio. Era grave, pesado, distinto al del autobús. Me incorporé sobresaltada y, al mirar por la ventanilla, vi la silueta de un tractor del pueblo que avanzaba lentamente, abriendo camino entre montículos de nieve. El hechizo de la noche se quebró de golpe. Han venido, dijo él en voz baja mientras se ajustaba la camisa arrugada y recogía su gorro de lana del suelo. Yo asentí, incapaz de responder. El aire se llenó de una incomodidad espesa, la certeza de que lo que habíamos compartido quedaría oculto bajo el mismo silencio que cubría los campos helados. El conductor del tractor golpeó la puerta del autobús. Vamos, que la carretera ya está libre, gritó. Él abrió y agradeció con un gesto. Yo me quedé quieta en el asiento, intentando recomponerme, alisar la ropa, esconder en mi piel las huellas de lo ocurrido. Cuando el autobús arrancó de nuevo, ninguno de los dos dijo una palabra. El viaje de regreso al pueblo fue largo, aunque apenas nos separaban unos kilómetros. Al llegar, bajé con las piernas temblorosas. Él solo inclinó la cabeza con esa seriedad que parecía haberle devuelto de golpe a su papel de conductor. Yo caminé rápido hacia mi casa, temiendo que algún vecino me hubiera visto, con el corazón golpeándome en el pecho. Javier dormía todavía cuando entré. Me quité las botas, encendí la estufa y me senté junto a la ventana. Afuera, la nieve cubría el mundo como una sábana blanca. Adentro, yo ardía con un secreto que nadie debía descubrir. Me repetí que había sido solo una noche, un accidente provocado por la tormenta. Pero en el fondo de mí sabía la verdad, aquello apenas comenzaba. Los días siguientes me esforcé en volver a la normalidad. Cocinaba para Javier, limpiaba la casa, iba al trabajo como siempre. Todo en apariencia igual, pero dentro de mí nada era igual. Cada vez que me miraba al espejo, veía en mis labios el recuerdo de sus besos, en mi piel el calor que había sentido aquella noche atrapada en la nieve. En casa, Javier no notaba nada, o mejor dicho, no quería notar. Seguía con su rutina de vino y taller, sus silencios interminables y su mirada perdida en las brasas de la estufa. Yo hablaba poco y él menos. Era como si mi vida allí fuera un cuarto apagado, mientras en mi interior ardía una llama que me consumía.
La primera vez que volví a tomar el autobús después de la tormenta, sentí un vértigo extraño. Subí con la cabeza baja, con miedo de mirarlo. Él estaba en su puesto, serio como siempre. Me saludó con un leve movimiento de cabeza, como si nada hubiera ocurrido. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron en el retrovisor, entendí, si había ocurrido y lo llevábamos marcado en los ojos. La rutina continuó, pero cargada de un silencio nuevo. Cada noche, mientras el autobús avanzaba por la carretera blanca, yo sentía su presencia más cerca que nunca. No necesitábamos hablar. El aire entre nosotros estaba lleno de aquello que no podía decirse. Una noche, cuando quedamos solos en el trayecto, me preguntó sin mirarme, ¿has pensado en lo que pasó? El corazón me dio un salto. Dudé, pero respondí con honestidad. Sí. Cada día. Se hizo un silencio espeso. Sus manos se apretaron en el volante. Yo también, murmuró. No hubo más palabras. Solo el sonido del motor, la nieve bajo las ruedas y nuestros pensamientos latiendo en paralelo. Sabía que no había vuelta atrás. Lo que empezó como un accidente en medio de la tormenta se había convertido en un secreto que nos perseguiría cada noche. Cuanto más intentaba convencerme de que debía parar, más fuerte sentía el deseo de repetir. La normalidad era solo una máscara. Debajo, mi vida ya no era la misma. Aquella noche, la nieve había dejado paso a un cielo despejado, negro y profundo, con la luna iluminando los campos como si fueran de cristal. El autobús avanzaba por la carretera solitaria y yo iba en mi sitio de siempre, tercera fila. Podía sentir su mirada en el retrovisor, esa chispa que desde la tormenta nos unía en un secreto silencioso. Cuando llegamos al cruce que llevaba directo al pueblo, él no giró. El autobús siguió recto. Me incorporé inquieta. ¿A dónde vamos?, pregunté con un temblor en la voz. Él no respondió de inmediato. Mantenía las manos firmes en el volante, los ojos fijos en la carretera oscura. A veces quiero que esto no se detenga nunca, dijo. Quiero que el autobús siga rodando y que tú estés aquí conmigo. Solo tú. La parada desierta se convirtió en nuestro secreto. El autobús seguía su ruta normal con los pocos pasajeros de siempre, pero cuando llegábamos al último pueblo y todos bajaban, él no me dejaba descender. Con una mirada bastaba, yo entendía y me quedaba en mi asiento con el corazón desbocado mientras él giraba el volante y tomaba el desvío hacia el refugio de madera en mitad de la nada. Allí, bajo la luna y el silencio de los campos helados, el motor se apagaba y todo quedaba en penumbra. El frío mordía, pero apenas lo sentíamos. Apenas cerraba la puerta trasera, él ya estaba junto a mí, sus manos firmes buscando mi rostro, mis hombros, mi cintura. El autobús entero se convertía en cómplice. Los asientos crujían, los cristales empañados guardaban la huella de nuestras respiraciones y el eco de nuestras voces se perdía entre los hierros. Cada noche era distinta. A veces hablábamos, contándonos historias pequeñas, él de sus años en la carretera, yo de mis días grises en la ciudad. Otras veces no decíamos nada, nos lanzábamos el uno hacia el otro con la urgencia de quienes saben que tienen el tiempo contado. El miedo a ser descubierta se mezclaba con la intensidad del deseo. En cualquier momento podía aparecer otro vehículo, un vecino curioso, incluso el tractor del pueblo. Pero esa posibilidad solo avivaba el fuego. Yo me sentía otra mujer, no la esposa invisible de Javier, ni la limpiadora agotada, sino alguien viva, deseada, ardiendo en un rincón secreto del mundo. Cuando al fin él me llevaba de regreso, solíamos ir en silencio. Yo bajaba en la plaza, me arrebujaba en el chal y caminaba rápido hasta mi casa. Javier solía estar dormido con la botella vacía sobre la mesa. Me metía en la cama junto a él, aún con el olor a gasoil y a invierno en mi ropa, y cerraba los ojos con la certeza de que había elegido mi verdadero lugar en la oscuridad, aunque nadie lo supiera. Pero los secretos en un pueblo chico nunca se quedan dormidos. Bastaba con que alguien me viera bajar tarde del autobús,
con el rostro encendido por el frío y algo más, para que al día siguiente las voces ya corrieran por la plaza. Una tarde, al salir del trabajo, sentí que las miradas de mis compañeras se alargaban demasiado sobre mí. Me arreglé el cabello antes de subir al autobús con esa mezcla de miedo y emoción que me acompañaba cada noche. El trayecto fue como siempre, pasajeros que bajaban uno tras otro hasta que quedamos él y yo. Al final, él desvió el volante hacia el camino solitario y allí, en la penumbra, me devoró con la urgencia de un hombre que sabe que no tiene todo el tiempo del mundo. El regreso fue lento, lleno de silencios. Cuando el autobús se detuvo en la plaza, me abroché el abrigo apresurada y bajé. El aire helado me golpeó la cara, pero no fue eso lo que me cortó la respiración. Frente a la fuente, a unos pasos de la parada, estaba Javier. No se escondía, no fingía. Estaba de pie, con los brazos cruzados, mirándome directamente. El cigarro en su mano se consumía sin que lo fumara y su rostro era una máscara dura iluminada a medias por la farola. Sentí que la sangre se me helaba. No había excusas, no había palabras que pudieran salvarme. El autobús rugió detrás de mí, arrancando otra vez hacia la oscuridad, dejándome sola frente a él. Tarde llegas, dijo Javier con voz ronca, cada palabra golpeando como una piedra. Yo intenté responder, pero la voz no me salió. ¿Qué haces tú a estas horas en un autobús vacío? Continuó acercándose un paso con la mirada clavada en mis labios, como si aún pudiera ver en ellos las huellas de otro. El silencio se volvió insoportable. Mi respiración se convirtió en un sollozo contenido, y él lo notó. No dijo más. Tiró la colilla al suelo, la aplastó con la bota y se dio la vuelta. Mañana hablamos, sentenció y se perdió en la oscuridad de la calle. Me quedé inmóvil con las piernas temblorosas, sintiendo que mi vida entera estaba a punto de romperse. Y aún así, en lo profundo de mí, un fuego terco seguía ardiendo. El miedo y el deseo se habían vuelto una sola cosa. Me quedé sola con el corazón golpeándome las costillas, sabiendo que esa elección que había evitado durante semanas ahora me perseguiría sin descanso. Al amanecer lo encontré en la cocina. No levantó los ojos cuando entré. ¿Cuánto tiempo, Isabel?, dijo con la voz quebrada. No sé de qué hablas, balbuceé. Él me fulminó con la mirada. Te vi anoche. Te he visto demasiadas veces bajando tarde del autobús. Todo el pueblo lo comenta. Dime cuánto tiempo llevas viéndote con él. Bajé la cabeza, y mi silencio fue mi confesión. Así que es cierto. Y encima con ese viejo conductor. Se levantó de golpe. Tienes que elegir, Isabel, aquí y ahora. Él, o yo. Yo miré a los ojos de mi marido y supe que allí ya no había amor, solo costumbre. Entonces, vete con él, escupió lleno de rabia. Pero recuerda una cosa, Isabel. El pueblo no olvida. Y yo tampoco. Salió de la cocina, dejándome sola, la puerta abierta de par en par. ¿Sería mi último viaje en el autobús? ¿O sería el inicio de una nueva ruta sin regreso?